La radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una semana maravillosa, que el mes de agosto haya sido lo fructífero y próspero que hayan esperado y que este cierre de mes pues dé tiempo para que se puedan cumplir todos los objetivos. Estamos 25 de agosto, ya entrando en la recta final del año, ya estamos cerca del Día de la Independencia. Después de eso viene el Día de Acción de Gracias, que ya es ley de la República en Costa Rica, y por supuesto el cierre de Navidad y por supuesto empezar el próximo año siempre con los mejores valores familiares, personales, sociales, que es lo que estamos tratando de inculcar acá en Red Democrática para que todos podamos ser pues de esas personas que puedan sumar y no restar en las diligencias diarias del país. Esa es la consigna y por eso traemos al programa a los mejores especialistas, las mejores voces, las mejores personas con criterio para que puedan sumar a la percepción suya, amigo oyente, y poder así generar pues mejores opiniones que generen mejores decisiones. Estamos transmitiendo por la 89.1 FM y por supuesto también por redes sociales, @CRC 89.1 Radio en Facebook, también @Red Democrática y @Jonathan Prendas, para que puedan pues también compartir el programa. Al finalizar va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática y en Spotify también de Red Democrática para que puedan compartirlo y todo lo que se habla acá poder todos conocerlo, atesorarlo y sumarlo en esa caja de herramientas que todos tenemos que tener para hacer mejor las cosas cada día. El día de hoy tenemos una gran invitada, presidenta de la Cámara de Transportes de Costa Rica, próxima tesorera de la Federación Costarricense de Fútbol a partir de hoy en la tarde, presidenta del Punta Arenas FC en primera división. Nos referimos a doña Silvia Bolaños, que muchos la conocen por televisión, muchos conocen su voz y hoy la tenemos acá en Red Democrática. Bienvenida, doña Silvia. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes para el espacio. Un enorme orgullo poder sentarme con usted a compartir micrófonos el día de hoy y totalmente a la disposición para que podamos conversar un poquito de distintos temas de interés para el país. Muchísimas gracias, doña Silvia. Empecemos por tal vez un tema que hace muchos años se estaba tocando. Empezamos por parte de la Cámara de Transportes. Los autobuseros son un gremio, un grupo de empresarios que hacen lo mejor que pueden para dar un mejor servicio a todos los costarricenses. Son de las grandes virtudes del desarrollo del Estado de Costa Rica porque hay al menos por lapsos de horas líneas de autobuses en todo el país. Están cubriendo el 100% o más, o casi el 100% de nuestro territorio, siempre los autobuses, y a veces se les tiene que ayudar y no se les ayuda tan rápido como se debería. Usted es la presidenta de la Cámara, cuéntenos cuál es el estado actual de la red de transporte público en nuestro país. Bueno, Jonathan, aquí hay que poner un antes y un después del año 2020, de lo que era el servicio de transporte público antes del 2020, y lo que es hoy después de la pandemia, donde tenemos una afectación colateral, ya que la pandemia generó un daño sumamente agresivo en el sector, en el sentido de que precisamente lo que más se afectó fue la movilización de las personas. En ese momento, cuando todos los costarricenses tenían que quedarse en casa, pues nosotros continuamos brindando el servicio público, sin embargo, considerando que eran muy pocos los usuarios que en ese momento lo estaban usando. Nosotros pasamos de tener una movilización de alrededor de 52 millones de usuarios en el mes de marzo del 2019 a 23 millones de usuarios en el mes de marzo del 2020. Tuvimos una disminución, sí, sumamente importante. Puedo decirle que alrededor de un 70-80% de los usuarios dejaron de utilizar el servicio de transporte público en el 2020. Esa ha sido una situación que hemos tenido como sector que ir tratando de salir adelante. El Estado no definió ninguna política de intervención para mejorar las condiciones del sector y lamentablemente pues
hemos tenido que acercarnos a los bancos para mejorar las condiciones crediticias. No se generó ningún tipo de beneficio, no se generaron créditos a mejor interés, por el contrario, lo que se hizo fue ampliar los plazos de los créditos existentes, y así fuimos de uno con uno de nuestras obligaciones, acercarnos a la caja. Se estableció un periodo moratorio de 3 meses que posteriormente se extendió, la posibilidad también que en ese momento se dictó una medida no solo para el sector transporte, sino para todo el país, de poder tener a las personas trabajando con una disminución salarial en razón de que pues el requerimiento de servicio era mucho menos, ya que movilizábamos menos personas. Pero pese a que fuimos el segundo sector más golpeado, producto de la pandemia, nosotros logramos mantener a la mayoría de nuestro personal, que yo creo que es una de las estrategias de éxito que se logró con pandemia, porque la mayoría de las personas que trabajaron con nosotros o trabajaban con nosotros podían seguir llevando a sus hogares pues el alimento. La situación del transporte público varió, y le digo por qué, porque al día de hoy tenemos más de 95 comunidades sin servicio, producto de toda esa situación que se dio con la pandemia. Al no existir una política pública para la reactivación del sector y no tener condiciones para poder acceder a créditos, generar inversiones, retomar la situación que estaba antes de la pandemia, muchos operadores simplemente optaron por devolver la concesión al Consejo de Transporte Público, y esto pues evidentemente afecta el servicio al usuario, la calidad del servicio público, y lo que usted bien decía, si bien es cierto, tenemos comunidades donde hoy, gracias a que se trata de un servicio concesionado, muchas comunidades de este país que ni siquiera pensamos dónde se encuentran ubicadas, puede llegarle un bus en la mañana, recogerlos, y tienen servicio de autobuses. Muchas de esas comunidades fueron quedando sin ese servicio producto de la situación que estamos viviendo. No es una situación que haya terminado con que se levantó el decreto de emergencia, es una situación vigente. Muchos pensamos y decimos, no, ya la pandemia pasó, ya las cosas aquí cambiaron. No, los efectos colaterales de la pandemia siguen generando una afectación drástica en el sector, que es algo que lamentablemente la clase política de este país no ha entendido. Se han enfocado en que este es un servicio operado por empresarios privados, pero se olvidan que al final de cuentas es un servicio público cuya continuidad es obligación del Estado, pero que también mueve a los percentiles más bajos de este país. Así es. Que es a los percentiles 1 y 2, que son las personas que no tienen otra forma de movilizarse si no es utilizando el bus. Y que tienen que usarlo para ir a trabajar siempre. Así es, a las personas que van a trabajar, que van a sus centros de estudio, que en la mañana tienen que atender una cita, esa es la gente que tiene que hacer la fila para esperar el bus. Eso también generó que de alguna manera, al tener menos usuarios, tuviéramos que reestructurar nuestros modelos de operación. ¿Qué significa esto? Y que muchas veces la gente percibe también de que hay menos buses, de que los horarios son un poquito más distanciados, porque lamentablemente no tenemos demanda suficiente para tener los esquemas operativos que teníamos antes de la pandemia. Y esta es una situación que afecta también calidad de servicio y, por supuesto, la percepción del servicio de los usuarios. ¿Cuántas personas se están movilizando hoy? Bueno, hoy según los datos de ARECEP, todavía andamos alrededor de un 25-20% menos de los usuarios que se movían antes de la pandemia, antes del 2020. ¿Eso significa cuantitativamente cuántos millones de personas o cuántas personas? Vamos a ver, antes de pandemia se movían alrededor de 571 mil millones de personas al año. Estamos hablando que ahorita podemos andar en unos 400 millones de personas al año. Realmente todavía la afectación es una afectación importante, como le digo, sobre todo en comunidades que son comunidades distantes del centro de San José, donde no tenemos otra opción más que un bus. Y esto pues genera una afectación al sistema, un sistema que depende del servicio de transporte público regulado, donde además de la pandemia han venido a aflorar otras situaciones, que es la proliferación de servicios informales. Cuando usted deja un espacio de operación de servicio, siempre llegan los piratas. No hay espacios vacíos. Así es, alguien lo llena. Llegan los piratas, microbuses, a brindar servicios colectivos para transportar usuarios, y esto lo que hace es distorsionar el sistema.
y distorsionar lo que podría ser la modernización del transporte, porque al final de cuentas, cuando usted busca una política para intervenir el servicio público y la modernización, va dirigida específicamente para el servicio de ruta regular, los que estamos en cintura, los que estamos bajo la rectoría del Estado, pero todos los otros servicios que se están dando paralelamente, las plataformas, los piratas, los informales, y además hay que sumarle que tenemos más de 15,000 servicios especiales regulados por el Estado. Todos estos servicios quedan por fuera de ese reordenamiento que busca hacer el Estado. Entonces esto genera una distorsión y atomiza el sistema de transporte público. Y el mayor perjuicio que se puede generar en este sentido se ve reflejado en la tarifa que percibe el usuario, porque al menor demanda, mayor tarifa, lamentablemente, y eso es lo que se ha venido generando pues, en los últimos años. Con el agravante de que por ley cada cierto tiempo hay que hacer una renovación de toda la flotilla y pues en la Asamblea se ha intentado dar como un aire sobre eso para poder dar el espacio para pues pasar el tema de la pandemia, pero no deja de ser algo preocupante también porque los usuarios también demandan una mejor calidad y modernización de las unidades. Sí, temas que deberían esencialmente técnicos, lamentablemente han caído en una discusión política o de ideología política. Cuando dimos la lucha por esa ampliación de 2 años para la vida útil, precisamente era pensando de que venía el vencimiento para muchas empresas, el vencimiento de la vida útil de sus unidades, que al final de cuentas no es el vencimiento de la vida útil, porque la vida útil de una unidad lo que determina es si un bus puede circular o no puede circular. Un bus, después de que sale de ruta regular, pasa a los servicios especiales, o sea que es una unidad que todavía tiene un tiempo de vida más para seguir operando. Simplemente en algún momento por una cuestión normativa se estableció una antigüedad y se dijo no queremos buses de más de 15 años en ruta regular, pero eso no significa que ese bus que está ahí o que cumple 15 años ya no sirva, porque lo trasladamos a otros servicios y sigue operando en el país normalmente. Entonces lo que en algún momento se buscó, más allá de una ideología política que lamentablemente vino a permear ese proyecto, es que esos operadores que ya les estaba llegando el plazo para sustitución de flota y que entendemos, bueno, Costa Rica tiene la flota más joven de Latinoamérica. Previo a pandemia teníamos una flota con 7.0 años de antigüedad. Hoy, pese a la pandemia, tenemos una flota con 8.5 años de antigüedad. Es decir, si bien es cierto, ha sido difícil hacer inversiones, se han hecho esfuerzos para que esa flota todavía siga siendo una de las más jóvenes del país. Y lo que se buscaba más bien es que, en razón de que la pandemia afecta los estados financieros de las empresas y no hay posibilidad de ir a pedir créditos porque cualquier persona, usted y yo, vamos a solicitar un crédito, tenemos que tener un buen récord crediticio y tenemos que tener estados financieros que nos respalden para poder acceder a ese crédito. Lamentablemente, al afectarse y al verse disminuido la demanda, eso afectó los estados financieros de las empresas. Y a hoy muchas empresas no pueden solicitar un crédito del Estado para poder hacer inversiones. No hay un trato diferenciado producto de la pandemia. Precisamente, al no existir una política pública que viniera a remediar esas distintas situaciones, no existe ningún trato diferenciado. De hecho, lo que se alcanzó con los bancos fue una negociación propiamente del sector, como le decía, de dilatar un poquito más los plazos en los créditos, pero no hubo un trato diferenciado en cuanto al tema de los intereses o a condonación de deudas, requisitos. Aquí todo sigue pasando como que no hubiera pasado nada. Y lamentablemente muchos operadores no tienen acceso para poder hacer esas inversiones. Eso precisamente era lo que se buscaba, dar un poquito más de aire para que por lo menos 2 años ya esos estados se fueran recuperando, las personas pudieran acceder a esos créditos al banco y poder hacer las inversiones que se requieren para seguir teniendo una flota pues bastante con una antigüedad bastante accesible como la tenemos hoy, que es de 8.5 años. Esa situación no se logró, lamentablemente el proyecto, como le digo, se politizó, no pasó y esto pues lo único que ha afectado es la calidad de servicio porque se han venido sumando cada vez más empresas que han venido teniendo que dejar sus rutas, porque si usted tiene unidades fuera de vida útil, evidentemente el Consejo de Transporte Público le ordena que no puede operar con esas unidades y usted al tener su flota disminuida está incumpliendo con su concesión y pues eso conlleva evidentemente a una
revocatoria de la concesión, ¿verdad? ¿Cuántas empresas están en esa situación? En este momento tengo entendido que hay alrededor de 200 unidades, 280 unidades que pueden estar en esa situación, pero hay un acuerdo del Consejo de Transporte Público de que esas unidades que vencieron a partir del 1 de enero de este año no pueden estar dentro de la flota operativa de las empresas, lo que se ve reflejado en la calidad del servicio. Evidentemente se le brinda a los usuarios porque son unidades que salen de la flota que se está utilizando todos los días y se establecen nuevos esquemas de operación de servicios. Y esto pues evidentemente era lo que no queríamos, porque al final de cuentas lo que se afecta es la calidad del servicio que se le brinda al usuario al tener pues, frecuencias un poco más distanciadas, al tener una flota operativa menor. ¿Cuántas unidades hay a nivel nacional? Alrededor de 4.800 unidades. El próximo año se va a agravar con el vencimiento de los plazos también. Sí, ya de por sí, vamos a ver, yo le hablo de 4.800 unidades, probablemente esté siendo muy positiva con ese dato, porque recordemos que, bueno, hay muchas rutas que ya en ese momento no están operando, eso disminuye también la cantidad de la flota circulante en el país, y como usted bien lo dice, esto se agrava también pues con el vencimiento de la vida útil o de la antigüedad de las unidades. Señora Silvia, hay una propuesta que de hecho salió hace un par de meses de parte del Ejecutivo de ellos comprar unidades para operarlas ellos. ¿Qué les parece a ustedes en la Cámara esa idea? Vamos a ver, primero hay que entender que el Estado optó desde hace muchísimos años por un régimen de concesión de operación de servicio. Ya esta experiencia el país la vivió a través de Transmesa y no funcionó. Entonces sería volver a algo que ya en su momento fracasó. El sistema es un sistema concesionado que ha venido generando resultados satisfactorios en el sentido que, como usted bien lo decía, pues los costarricenses, más allá de donde se encuentren, tienen un servicio de transporte público. No todo es carnita, o sea, no todas las rutas son rutas donde usted viaja con los buses llenos. Hay rutas que usted tiene que brindar el servicio, se montan 5 personas. Hay rutas que usted tiene que meter el bus y tiene que pasar un río para, por ejemplo, en Biribrí. Tenemos zonas donde los buses tienen que pasar un río. Cuando hablamos, por ejemplo, que esto que usted me menciona nace precisamente por el tema de la electrificación de transporte, que es una propuesta que hace el Estado de comprar las unidades y operarlas. Hay rutas en este país donde usted no va a poder poner un bus eléctrico. Sin embargo, cuando se legisla, y usted que estuvo en la Asamblea Legislativa, a veces nos alejamos un poquito de la realidad operativa. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, y no nos vamos a ver cuál es la realidad que está viviendo el país. Hay rutas en Liberia, en Nicoya, en Santa Cruz, en Limón, para qué decirle, zonas incluso muy cerca, zona sur incluso también, donde usted no va a poder poner un bus eléctrico porque las condiciones de operación no lo permiten, no porque no se quiera. El ideal, maravilloso, todo el mundo espera de que eso en algún momento se llegue, pero mientras tanto, la operatividad no permite que eso sea una realidad. Sí, así es. Yo creo que, vamos a ver, los procesos de modernización se han venido dando a lo largo de la historia en el mundo por 2 razones. Y una de esas es porque además el Estado invierte. Y hay un subsidio por parte del Estado, no para el operador, sino para la inversión que se tiene que hacer. Hay un subsidio para el usuario, para que toda la inversión que se tiene que hacer no impacte directamente al usuario, porque usted sabe que todo lo que se invierta, todos los costos de servicio van directamente a la tarifa que se le cobra al usuario. Entonces, en la mayoría de los países donde usted tiene hoy sistemas troncoalimentados, donde tiene BRT, donde tiene buses eléctricos y donde tiene, digamos, condiciones un poco más modernas de operación de servicio, el Estado normalmente genera un subsidio para la operación de ese servicio. No, Colombia, por ejemplo, tiene un subsidio al combustible, donde se le cobra a la gente que anda en carro y que tiene que comprar combustible, que pague un monto adicional para beneficiar a la colectividad y que esos beneficios de la modernización no impacten lo que esos usuarios pagan en tarifa. Eso no lo hemos logrado entender y yo creo que en algún momento tiene que abrirse la discusión y tenemos que sentarnos a conversar hacia dónde va el país, qué es lo que quiere realmente el país del sistema de transporte público, porque si le seguimos sumando costos, la tarifa se va a disparar de manera tal que lo que van a proliferar son los servicios informales. Así es, como siempre, el contrabando o el servicio informal, en este caso, siempre es la alternativa más lógica para cuando todo se encarece. Así es, efectivamente. Hay otra idea, antes de entrar en el tema
a donde quiero llegar, que es el cobro electrónico, que es el tema de la renovación del concepto de distribución de líneas. Esa regionalización o sectorización o reacomodo para que sea más ordenado todo el sistema está en el horizonte. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos ya varios meses de estar sentados con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes revisando este tema. Recordemos que los contratos de concesión se renovaron en septiembre del año 2021 bajo un modelo de organización del GAN que establecía un mecanismo de sectorización consorcial para la operación de los diferentes sectores, de los 12 sectores operativos que eventualmente se reorganizarían en la GAN. Ese estudio que pagó el MOP, que costó $1 millón, hoy está siendo revisado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y es que esto es lo que pasa cuando hay transición de un gobierno a otro y esos temas tan sensibles quedan en el medio. Desconfianza total. Sí, evidentemente. Hoy los técnicos llegan, revisan el informe y le están haciendo correcciones a ese informe. Nosotros somos un operador de servicio y estamos como espectadores en este momento para ver qué es lo que se nos va a proponer en relación a la sectorización, digamos, al tema de la operación propiamente. Aquí me parece, y yo quiero aprovechar la oportunidad porque tal vez el usuario ha escuchado muchas veces hablar de sectorización. A mí me gustó mucho ese tema que usted, o ese nombre que usted le dio cuando me hace la pregunta, es la reorganización de líneas, que me parece que es algo que se ajusta más a la realidad operativa en este momento y a las necesidades de servicio que tiene el país. Yo creo que habernos casado con un proyecto que hemos denominado sectorización, poco favor nos ha venido a hacer. La sectorización es una propuesta que nace en 1995 por el mismo Leonardo Castro y Prugán en su momento con los distintos proyectos que estaban estableciendo. Pero es una propuesta que nace con condiciones operativas muy diferentes. No teníamos tantas plataformas de servicio, no teníamos tantos servicios especiales, el sistema de transporte público no estaba tan atomizado como está el día de hoy, y pues lo que se buscaba era reorganizar los sectores de manera tal que todos aquellos montón de buses que llegaban al centro de San José por servicios radiales, nosotros tenemos un servicio radial concéntrico, que significa que todas las rutas llegan a un punto central, que es San José. Que todas esas unidades no entraran al centro de San José. Hoy, tal cual está propuesta la sectorización, no necesariamente significa que menos buses van a llegar al centro de San José, porque además tenemos que tomar en consideración, como lo decía al principio, que hay una variable y es que hay una realidad antes de la pandemia y hay otra realidad operativa después de la pandemia. Entonces, hay otras posibilidades de movilización o deseos de los usuarios de movilización que podrían incluso ajustarse a las necesidades de los usuarios hoy en día. Por ejemplo, el establecimiento dentro de ese reordenamiento de rutas que usted establece, el establecimiento de rutas diametrales que le permitan a la gente unir puntos de la ciudad sin que tener que hacer intercambios en el centro de San José. Por ejemplo, Sabana, San Pedro, donde usted puede poner a los operadores de los puntos terminales de acuerdo al de Sabana y al de San Pedro, y usted pueda establecer una línea de Sabana hasta San Pedro sin tener que esos usuarios bajarse en el centro de San José, ir a buscar dónde está la parada, los que vienen de San Pedro ir a buscar dónde está la parada de Sabana o de Pavas, y poder tener una ruta que brinde ese servicio directamente. Esas son las famosas diametrales, que recuerdo que cuando estuve en gobierno incluso quedaron dentro del informe de final de gestión, que son mecanismos también de reorganización de las rutas que no generan un cambio tan abrupto para el usuario, porque el tema de la sectorización es un tema sensible. Y le explico por qué es sensible. Precisamente ayer, en una reunión que tuvimos, en una reunión que tuvimos con el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, se lo dijimos. Lo único que pedimos para que esto avance son las condiciones mínimas para garantizarle al usuario calidad de servicio. Y condiciones mínimas significa infraestructura. Usted nada gana haciendo un proceso de sectorización donde usted le diga al usuario que hoy viaja, para ponerle un ejemplo, de Acerrí en Desamparados al centro de San José, aunque esté lloviendo, aunque esté congestionada la vía, el usuario sabe que se montó en Acerrí y llega al centro de San José. Pero el proceso de sectorización trae transbordos que deberían de darse en condiciones adecuadas, con infraestructura adecuada, donde existan nodos. Ágil. Totalmente, y donde existan nodos de intercambio, andenes para que puedan llegar los buses, comercio donde la gente incluso pueda
esperar si tiene que hacer algún transbordo. Pero generar un transbordo en parques, como se está pensando ahora, por ejemplo, que digamos podrían ser centros de acopio. Colapso. Para que la gente de Acerrí se baje en el parque de Desamparados y ahí tenga que coger otra bus, que es una troncal, que es la troncal que va a llegar al centro de San José, sin que usted le dé condiciones a las personas y tengan que esperar ahí debajo de un aguacero, no tengan condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Bueno, a nosotros nos preocupa mucho que lo que vamos a tener es probablemente un desplazamiento de usuarios para otros servicios. Y lo que se va a generar ahí en el centro de Desamparados probablemente va a ser la parada de un montón de piratas que van a aprovechar para llevarse a la gente más rápido al centro de San José. O piratas que salen desde Acerrí, monten al usuario por un monto menor y se lo lleve directo a San José y no tenga que bajarse en el centro de Desamparados. Entonces, cualquier decisión que se vaya a tomar en torno a esta reorganización que se vaya a generar tiene que tener condiciones mínimas, que la gente sepa que aunque tengo que hacer ese intercambio en el centro de Desamparados, yo voy a llegar más rápido, me voy a ahorrar 30 minutos o 20 minutos de lo que duro normalmente en llegar a San José. Doña Silvia, hay un tema que es punto medular en toda esta reorganización, en todo este concepto de pospandemia, que genera eficiencia, genera seguridad, genera salud, genera una ayuda a la economía familiar, que es el tema del pago electrónico de los autobuses, que últimamente, lo conversábamos antes del programa, se ha querido masificar a todo servicio público. Está bien la meta, pero yo creo que cada tipo de servicio público tiene una realidad diferente que hay que ejecutar diferente. El pago electrónico del transporte público, ¿en qué capítulo va? ¿Cuándo podría ser una realidad? ¿Y qué significa para usuarios y para empresarios? Bueno, nosotros hace aproximadamente un mes y medio dimos un paso adelante y solicitamos a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 23.470, que es el proyecto que en este momento se está analizando la posibilidad de la eliminación del efectivo en un periodo de transitoriedad de 5 años para que el pago electrónico sea una obligación tanto para operadores como para usuarios. Recordemos que este es un proyecto que ha sido liderado por el Banco Central. El Banco Central es el que ha venido marcando la pauta. A este momento tenemos 200 unidades, alrededor de unas 6, 7 rutas que tienen pago electrónico total. Y lamentablemente la experiencia que hemos tenido es que solamente en algunas rutas el 20, el 25 e incluso algunas el 17% de su totalidad de usuarios, pese a que todas las unidades tienen dispositivos electrónicos, solamente esos porcentajes utilizan la tarjeta para pagar. Y eso pues nos hace ver que aquí hay que generar un cambio cultural. En este momento el Banco Central ya cuenta con los reglamentos necesarios, se emitieron los reglamentos para el pago electrónico, están en un proceso de homologación de equipos para poder determinar cuáles son los equipos que cumplen con las especificaciones que el banco determina y que se puedan vender en el país y que puedan ser adquiridos por los operadores. La ARECEP avanzó con una reforma en la metodología para el reconocimiento de costos de inversión, que tiene que ir aparejado también con una reforma de ley. Y nosotros que hemos venido insistiendo también y dando el paso adelante, no solo con el compromiso que tenemos de que esto avance, porque para nosotros esto es fundamental en 2 sentidos. Uno, es un tema de seguridad para nuestros propios operadores, nuestros propios conductores. Ya hemos visto en el pasado situaciones que se han generado de asaltos a los buses, donde incluso hemos tenido pérdida de vidas humanas, porque lamentablemente solo para robar la espuma, que es lo que donde está el dinero de que lo que el chofer ha hecho durante el día, el menudo que el chofer ha recogido durante el día, incluso hemos perdido vidas humanas. Entonces hay un tema de seguridad que es sumamente importante. Pero hay otro tema que también se nos ha achacado por años y que por eso hemos dado un paso al frente hace como un mes, y es la transparencia en cuanto a cuántas personas mueven los operadores. Si queremos ser totalmente transparentes y saber cuál es la movilización real, cuál es la demanda real de una ruta, pongamos el pago electrónico, pongámoslo obligatorio en todas las rutas, pero para que la transparencia se dé, todos los usuarios tienen que utilizar el pago electrónico, porque si no vamos a quedar con un sistema o con 2 sistemas, que es el sistema de uso de efectivo a la par del sistema de pago electrónico. Pero además el Banco Central por años nos ha dicho que el uso del efectivo le cuesta más del 1%, 1.5% del Producto Interno Bruto al país,
que no es una suma despreciable y que por el contrario son recursos que se pueden reorientar para hacer este proceso de transición. ¿Está el país bancarizado ya? Para poder hacerlo obligatorio. Sí, según datos del Banco Central, alrededor del 80% de los costarricenses ya están bancarizados. Por eso esa norma, que es una norma que presentó el mismo gobierno, establece un periodo de transición de 5 años, porque sabemos que existen poblaciones mucho más vulnerables que otras, que les va a ser un poquito más difícil poder llegar hacia la bancarización. Pero además existe la posibilidad también, y se están habilitando, de acuerdo al proyecto que establece el banco, algunos lugares donde las personas puedan adquirir su tarjeta. Y eso permitiría que usted, si ya tiene, digamos, por ejemplo, lo que dice el informe del Estado de la Nación es que los percentiles que nosotros movemos es la gente que tiene un presupuesto específico para el transporte público. Y si usted ya sabe que usted en la quincena gasta 15,000 colones para poder moverse en bus, mejor usted va y compra la tarjetita, es más seguro, compra una tarjeta por esa cantidad y la empieza a utilizar en el autobús. Entonces es ir cambiando hábitos también, ir cambiando cultura, que es lo que es un poco difícil, porque como le digo, hoy en rutas donde tenemos el 100% de las unidades con pago electrónico, y solo el 17% de las personas la están utilizando. En este proyecto del Banco Central, ¿usted conoce si hay alguna perspectiva o alguna visualización de que el IMAS sustente este tipo de tarjetas para transporte a las personas en pobreza extrema que no tienen necesariamente la bancarización como un norte porque no tienen ni trabajo para poder tenerla? En este proyecto propiamente no, pero nosotros hemos insistido en otras propuestas que se han querido hacer para exonerar de pago del pasaje, de que existe una organización en el país, que es precisamente el IMAS, que debería destinar recursos para que esas personas puedan tener esas tarjetas. Y esa es una idea que usted está planteándonos que de verdad me llama muchísimo la atención y que vamos a llevar la inquietud a la mesa donde estamos los operadores en el Banco Central, porque eso agilizaría muchísimo también que ese 20% que no esté bancarizado y que sean personas en pobreza extrema puedan tener eventualmente esa tarjeta a través del IMAS. Entonces ya el IMAS no va a tener que dar recursos, lo que va a dar va a ser una tarjeta que solamente va a poder ser utilizada en el transporte público, y eso va a cumplir un objetivo muy sano y muy positivo para esa población. ¿Qué significa el menudo para una empresa? ¿Qué gastos le confiere a una empresa común y corriente el que tenga que manejar todavía el menudo al final del día? Bueno, a la parte de los temas de seguridad y de inseguridad más bien que le mencionaba, dentro, digamos, de lo que se establece mensualmente de costos de operación, hay un costo que está destinado al manejo del efectivo, donde usted tiene que tener a las personas que reciben el menudo de cada uno de los conductores conforme van terminando su rol, se cuenta, se recibe el menudo, se pasa a los camiones remeseros, los camiones remeseros los llevan al banco. Entonces, todo este ciclo de manejo del flujo del efectivo tiene un costo operativo, y esto es un costo que también va directamente cargado en la tarifa. Si usted a la par viene y establece el pago electrónico sin eliminarlo del flujo del efectivo, lo que va a establecer es un costo adicional cercano al 5 al 6%, porque recordemos que esto es tecnología, la tecnología es cara, la instalación de los equipos en los buses, el costo de lo que tenemos que pagar por el uso de la tarjeta, de la plataforma del Banco Central, la plataforma de los bancos intermediarios, de la pasarela, también hay que pagar un porcentaje al Banco Central. Entonces son costos adicionales que se le vienen a sumar lo que ya hoy representa el uso del efectivo. Si no logramos tener un sistema único de pago, lo que vamos a hacer es sumarle costos a la tarifa que al final de cuentas va a tener que asumir el usuario. ¿Esa pasarela del Banco Central está totalmente confirmada ya? ¿Está definida por parte de la entidad? Sí, efectivamente, anda alrededor del 1.5%. ¿Del costo para el usuario? Del costo para el usuario. ¿Qué significa para el usuario el no disponer de ese menudo? Ya estaba hablando usted de no desperdiciar la plata, de hacerlo más efectivo, más eficiente, pero en el plan de ustedes como la contraparte de la empresa, que es el usuario, ¿cuáles beneficios le podrían decir ustedes al oyente que van a tener con el pago electrónico? Pero ya hoy de por sí estamos teniendo un problema muy serio con los usuarios que deviene de una política establecida por el Banco
central de la eliminación de algunas denominaciones de monedas. Sí. El caso específico, monedas de 5 colones, que ya fueron monedas que fueron sacadas de circulación y lamentablemente seguimos teniendo tarifas que terminan en 5, donde usted tiene que darle vuelto al usuario y no tiene las monedas para hacerlo. Porque además... ¿Qué pasa en esos casos? ¿Quién pierde? Por supuesto que tenemos un problema con los usuarios, o el usuario que paga menos o cosa que genera una confrontación entre el chofer y el usuario, y los estamos exponiendo también a nuestros conductores a esas situaciones. Hay empresas que lo que hacen es devolver por simple 5 colones, 10 colones, para que las personas, para no generar ese conflicto que se da entre el conductor y el usuario. Pero lamentablemente, cosas que pasan en el país y es temas como este, si no tenemos el sistema totalmente operando con pago electrónico, tomar una decisión, y esto no nos está afectando solo a nosotros, si usted va y le toca la puerta a Walmart y a otros comercios, se va a dar cuenta que están teniendo el mismo problema por la inexistencia de monedas de 5 y de 10 colones, incluso, que ya no están circulando en el país. Doña Silvia, esto es como un archipiélago, ¿verdad? O sea, totalmente. El Banco Central por un lado, la institucionalidad por otro, el ente regulador por otro, las empresas viendo a ver cómo subsisten, la gente viendo a ver cómo logra. ¿Cómo cuesta? Totalmente, Jonathan. Y este tema de las monedas viene desde el 2018. Desde el 2018 se emitieron los oficios. Nosotros nos movimos con Banco Central y con Arecep, sabiendo que se iba a dar esta situación y que si el pago electrónico no iba a estar listo, se iba a dar precisamente estos conflictos que se dan ahora entre los usuarios y los conductores. Pero lamentablemente, como usted lo dice, de ahí las instituciones operan cada una por su lado. Hasta ahora, Arecep, en el 2023, sacó a consulta una metodología de redondeo que al final de cuentas, bueno, no soluciona el problema, es como venir a ponerle una curita, pero esto va a seguir pasando porque precisamente lo hablábamos al principio, el Banco Central sabe lo que le cuesta el manejo del efectivo, y emitir una moneda de 5 colones le costaba 7.5 colones, entonces evidentemente no iba a perder. Entonces, y eso va a ir pasando con el resto de las denominaciones. ¿A cuántos años plazo creen que ya el sistema de transporte esté modernizado a la expectativa que ustedes tienen? Vamos a ver, el tema, nosotros hemos sido totalmente claros de que la modernización del transporte no puede esperar más. Nosotros sabemos que la tecnología avanza y avanza a pasos gigantes y no nos podemos quedar atrás. Le pasó a los compañeros taxistas con el tema de Uber, plataformas electrónicas, y al final de cuentas han tenido que venir a sumarse a algunas plataformas electrónicas para poder subsistir, mientras que muchos taxistas han venido quedando en el camino y han tenido que devolver sus concesiones. Nosotros ya hoy hay 95 comunidades y servicios, y sabemos que si no vamos hacia ese proceso de modernización, pues probablemente también nos va a comer el avance tecnológico y el avance de modernización que tienen los sistemas de transporte público en el mundo. Sin embargo, hay que tener la sensatez y el cuidado de que lo que se haga bien, porque igual riesgo tenemos de avanzar hacia procesos que, como le decía ahora, por ejemplo, le ponía un ejemplo nada más, el tema de intercambios que tienen que hacerse en parques en condiciones no aptas para que los usuarios se bajen, además de temas de seguridad, de temas a la intemperie, en días donde esté lloviendo, sin condiciones de accesibilidad. Si usted hace ese proceso de transición hacia la modernización, tiene que hacerlo de manera segura, sabiendo que le está dando a los usuarios las condiciones óptimas para que el usuario se mantenga y que más bien sea un atractivo para que otros usuarios que hoy están usando carro vean también un plus el poder montarse en el bus. ¿El sistema público entiende esta necesidad que tiene la Cámara? Nosotros hemos sido responsables en el sentido de plantearles específicamente cuáles son los requerimientos mínimos, porque vamos a ver, don Jonathan, y usted lo sabe, usted que estuvo también del otro lado, conoce que dentro de la política quererse poner la flor en el ojal es muy frecuente. Claro. Y salir con un piloto y decir, ya puse el pago electrónico, ya puse la sectorización, vienen los aplausos, pasó la noticia y después nos quedamos nosotros con el problema que le generamos al usuario. Así es. Si usted establece un proceso de sectorización
donde los carriles exclusivos no vayan a estar monitoreados por cámaras o no vaya a tener usted oficiales de tránsito cada cierta distancia que esté monitoreando que realmente el carril esté limpio y que de verdad le va a generar un beneficio al usuario porque va a llegar más rápido pese a que tenga que hacer los transbordos, de ahí esto va a durar, probablemente va a ser flor de un día, va a durar mientras se haga el lanzamiento del proyecto, pero después de esto, ¿quién se va a ocupar? No, y no solo eso, sino otra idea del Ejecutivo, que en los últimos años han existido muchas, pero la más reciente que recuerdo es generar un impuesto para entrar al casco central. Eso es una idea, en medio de todo el desorden, genera más desorden. Sí, yo creo que definitivamente, vamos a ver, el tema de la reorganización, no solo del transporte público, yo hablo de la reorganización del transporte en general, totalmente. Conlleva una serie de políticas en general. Y una ventaja que tenemos hoy que no teníamos antes, que por eso insisto en que el tema de la sectorización tiene que revisarse desde otra óptica, y me parece mucho más acertada el tema de que usted ponía ahora sobre la mesa de brindar mecanismos mucho más modernos de movilización sin necesariamente tener que centrarnos en que sea sectorización. Hay muchas formas que usted puede modernizar el transporte público que no necesariamente es sectorizando. Sin embargo, si ese lo hemos dicho y se lo hemos dicho al gobierno, si ese es el mecanismo que el gobierno establece, nosotros vamos a ir de la mano con el gobierno, siempre y cuando se haga bien. Pero bien, exacto. Y se le garantiza a los usuarios que van a seguir manteniendo calidad de servicio, por lo menos en sus tiempos de viaje. Porque sabemos que en calidad de servicio tienen que ver muchísimas cosas. Y el tema de infraestructura, de congestión vial, son fundamentales dentro de lo que es percepción de calidad para el usuario. Doña Silvia, ¿me permite cambiar de sombrero? Por supuesto. El día de hoy, a 1:30 de la tarde, van a asumir el nuevo comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. A usted la han convocado para ser parte de ese comité ejecutivo en la figura de la tesorería. ¿Qué representa para Silvia Bolaños el entrar a la federación en esta nueva era y en la tesorería? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes para entrar? Bueno, vamos a ver, yo conversé con don Osael Maroto antes de asumir este reto, y lo primero que hice fue tener claro cuáles eran los objetivos de él al asumir la presidencia de la federación, porque yo entiendo que somos un equipo de trabajo. Así es. Y como equipo de trabajo tenemos que ir a resolver de manera conjunta, con los mismos objetivos, e ir a buscar las mejores soluciones para este país. Es un enorme reto, Jonathan, definitivamente. No solo por asumir el cargo de la tesorería, sino porque es un reto que asumo como mujer, tratando de abrir espacios para muchas mujeres en este país. Sabemos que el tema del fútbol ha sido un tema sumamente masculinizado, donde ha habido pocos espacios para la participación femenina, y que logre tener la posibilidad de llegar, yo creo que también abre un espacio para muchas otras mujeres irse incorporando poco a poco al ámbito del fútbol nacional. Sin embargo, me parece que el tema del deporte pasa por una transición muy sensible en el país, específicamente el tema del fútbol pasa una transición muy sensible por los bajos resultados que hemos venido teniendo en los últimos años, y esto va a requerir una intervención con bisturí para ver cómo está el tema desde las ligas menores en la Federación Costarricense de Fútbol, porque me parece que desde ahí empieza el problema. Y en el caso particular mío, que es el tema de la tesorería, es garantizar los mecanismos para poder obtener los recursos frescos que le den a la federación también, los recursos para poder desarrollar todos esos proyectos en función del deporte nacional, y muy especialmente de las comunidades vulnerables, marginadas en este país, donde el deporte es la única opción que tienen. Yo vengo de una zona y precisamente llegué a la federación a través de la representación del Punta Arenas FC, que es una zona socialmente bastante reprimida. Totalmente. Y donde el deporte es uno de los únicos mecanismos de respiro que tienen la juventud y los niños en esa zona. Por eso el proyecto que nosotros respaldamos, que es un proyecto familiar, tenemos más de 2 años de tenerlo, es un proyecto que va enfocado sobre todo a la reactivación social y a la reactivación comercial de la provincia. Y estoy totalmente convencida que mucho vamos a lograr a través de la federación si logramos entender que más allá de cosechar éxitos,
el deporte tiene que ser, en este caso el fútbol, tiene que ser un elemento de inclusión social, tiene que ser un elemento de reactivación social. Y pues bueno, ese es parte de los objetivos que nosotros hemos venido conversando. Monetizar el deporte en el sentido de que podamos encontrar los recursos para que más gente pueda practicar fútbol en el país, para que más personas puedan tener acceso, para poder generar más infraestructura, mejores condiciones, para que poblaciones que en este momento prácticamente les nugada la posibilidad de poder realizar la práctica del fútbol puedan hacerlo y puedan tener las condiciones de infraestructura adecuadas para poder realizarlo. El deporte en Costa Rica, Rey, el fútbol, como usted bien lo dice, lleva años de capa caída. No es que no se logran cosas, es que o es para el gasto, como dirán en el barrio, o simplemente no se logra. Y para muestra un botón, el Mundial Femenino debió haber tenido más gala en la presentación y no se logró. Bueno, ya por dicha, les tocará la tarea de buscar una nueva directora técnica o director técnico a la selección femenina, pero eso ha sucedido con todas las áreas del fútbol en las diferentes categorías. ¿Qué tan rápido se puede levantar el fútbol con una mentalidad tan práctica como la traen ustedes? Porque viendo la lista de personas que van a estar en el comité ejecutivo es gente muy de fútbol, de los equipos tradicionales, por llamarlo así, muy ejecutiva, llámese usted, llámese el nuevo presidente, y que tienen métricas de eficiencia muy, muy factibles. ¿Es o no es? ¿Qué tan fácil se puede lograr con ese sistema? Sí, yo creo que el comité ejecutivo que estará asumiendo el día de hoy tiene una mezcla de experiencia gerencial y experiencia deportiva que viene a beneficiar muchísimo lo que es el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Yo creo que ese es un plus importante que vamos a tener, porque también de algunos llegamos con una visión de cómo gestionar, cómo gerenciar adecuadamente la experiencia que hemos tenido don Osael como empresario, compañeros como don Juan Carlos, don Jafet, con ese conocimiento deportivo tan amplio que también se nos viene a sumar. Yo creo que podemos generar una mezcla importante donde vamos a encontrar, o donde vamos a tratar de encontrar las soluciones necesarias para darle resultados prontos al país. Hay que entender que también esto es un proceso y los procesos son lentos, pero eso no significa que los procesos tengan que hacerse mal. En el camino tienen que irse haciendo los ajustes, ¿verdad? Probablemente. Totalmente, hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar y tomarlas en el momento adecuado. Cuando usted habla de un proceso no significa que usted va a tener una persona ahí 2 años aunque la persona no esté generando resultados. No, es que tenemos que tener claro cuál es el proceso, pero si a lo largo del tiempo las personas que elegimos para que se monten con nosotros dentro de este proyecto no van generando resultados, habrá que cambiarlas y traer a las personas adecuadas. Entonces, me parece que tiene que ser un tema de decisiones rápidas, el país lo necesita, enfocados de que vamos a buscar resultados a largo plazo, pero que tienen que irse también hilvanando poco a poco esos resultados que se tienen que ir dando en el corto plazo, como parte del proceso que se va a dar. Muy importante enfocarnos en el tema de las ligas menores, como le decía, entendiéndose que en este momento los ojos de todos los costarricenses que están en la selección nacional y en la elección del técnico, que es un tema que ya hemos venido conversando porque ya hemos tenido reuniones previas, pero también entendiendo que el tema de los recursos también es importante. Claro. Dejando claro que no va a ser una limitante para que Costa Rica tenga un técnico de nivel como tiene que tenerlo. Llámese que sea un técnico nacional o un técnico extranjero. Tiene que tener identificación con la causa. Totalmente. Eso es lo principal. Totalmente, que tenga la camiseta puesta. Eso es fundamental. ¿Cómo definen éxito esta nueva comité ejecutivo? ¿Cuál es cuando ustedes conversan, que en todas las reuniones que han tenido, cómo definen esa meta éxito que se están planteando? El logro de los resultados es fundamental para alcanzar el éxito. Yo creo que dentro de ello también el establecimiento de los objetivos y el alcance de esos objetivos, que yo creo que lo tenemos muy claro. Y precisamente por eso hemos venido reuniéndonos, porque tenemos primero que tener nuestros objetivos establecidos para poder llegar a la federación a ver qué nos encontramos, porque ese es otro tema. Vamos a ver qué hay. Vamos, después de que ya se asuma, vamos a revisar con qué se cuenta, qué hay que buscar y habrá un periodo de transición, ¿verdad? Que también
vamos a tomar nuestro tiempo para analizar adecuadamente qué hay que cambiar, qué hay que traer nuevo, qué decisiones hay que tomar, pero con objetivos muy claros. Y una vez que vayamos cumpliendo, yo creo que el éxito va a verse reflejado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Doña Silvia, no quiero terminar el programa, estamos a 2 minutos de hacerlo. Sin hacer un comentario, usted decía abrir espacios para la mujer en el fútbol, darle el espacio que se merece, son perfectamente capaces de lograr muchísimas cosas y ya se ha demostrado, no tienen que demostrarlo para que sea cierto, es una realidad. Pero en España está pasando algo muy complicado. El presidente de la Federación Española, dice él que en un afán de celebrar, comete lo que a los ojos del mundo fueron 2 imprudencias: cargar en hombros como si fuera un saco de papas a una mujer, a una futbolista, y a otra darle un beso en media celebración. Dice que no va a renunciar, ya dijo hoy, no voy a renunciar porque eso no fue nada malo y fue consensuado. ¿Qué opinión le merece a usted como presidenta de un equipo de fútbol, como líder del fútbol nacional ahora con esta nueva faceta, eso que está pasando a nivel internacional? Hay un refrán por ahí que dice que uno no solo tiene que ser la esposa del rey, sino comportarse como tal. Y me parece que en este caso él olvidó su investidura. Totalmente reprochable a mi criterio, no solo como representante en este caso del fútbol, sino como mujer, muy reprochable el hecho de que él, abusando en este caso de su investidura, porque evidentemente hay euforia, se está celebrando en ese momento, pero no nos podemos olvidar nunca de quién somos y del respeto de la persona que tenemos enfrente. No hubo nunca ningún consentimiento por parte de esas mujeres para que esa situación pasara. Me parece que se vulnera totalmente también a la mujer en cada uno de esos actos, y es un hecho totalmente irrespetuoso, irresponsable, que si realmente el presidente de la Federación Española entendiera lo que esto representa, hubiera puesto la renuncia a su cargo desde el primer día que se empezó a cuestionar públicamente esto. Silvia, muchísimas gracias por toda esta hora de conversación. Para servirle a la orden, y todo en las manos de Dios como siempre, esperando los mejores frutos y los mejores éxitos para el país a partir del día de hoy. Así es, y muchísimas gracias a toda la audiencia que ha estado en la 89.1, también en plataformas digitales, en unos minutos en YouTube también el programa para que lo puedan difundir. Feliz cumpleaños a mi querido amigo en cabina, que sean muchos años más también, que está celebrándolo acá. Y por ejemplo, pues para la otra semana, mucha información, no se lo pierda, muchos estudios de opinión para poder valorar. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.